Queridos estudiantes, estamos de nuevo aquí para tener una lección más del movimiento de restauración. Hoy, como estamos viendo, comenzamos la lección número 5, tratando de las controversias en el movimiento de restauración. Hemos visto el desarrollo del movimiento, cómo el movimiento se ha potenciado. Hemos visto cómo las iglesias se han ido plantando en distintos estados, pero ahora, conforme va creciendo ese movimiento, surgen una serie de controversias que tienen que centrarse, tienen que cerrarse, tienen que ver que todos están en el mismo barco y hacia una misma dirección. Y estas controversias del movimiento comienzan precisamente con la llamada Sociedad Misionera Cristiana Americana, que si bien la sociedad en el fondo tenía un planteamiento bueno, en la forma no era realmente lo que se pretendía. Desde el año 1844, Alexander Campbell ha venido instando a los hermanos a unirse en la forma más eficaz de cooperación. Ha dicho, las iglesias tienen que unirse. Aisladas no podemos hacer nada, juntas podemos hacer muchas cosas. Esto ya ha producido nuevas congregaciones, con motivo de esa cooperación entre las iglesias del mismo estado. Es decir, cuando las iglesias se han unido en campañas, cuando las iglesias se han unido en un propósito, en un proyecto, la iglesia se ha desarrollado. Pero ahora se va a producir un hecho diferente. En 1845 se establece en Cincinnati, Ohio, la Sociedad Bíblica Cristiana Americana, bajo la dirección del Dr. Barner, con el único objetivo de producir y distribuir las Sagradas Escrituras en todo el mundo. Y el propósito, hermanos, era bueno, pero el fondo no era bíblico. Y esto es lo que nos interesa. La cooperación, de alguna forma, implica organización y depende de cómo esa organización funcione, puesto que puede convertirse en una sociedad paraeclesial o aparte de la iglesia. Así, la primera crisis que tuvo consecuencias graves fue la creación de esta Sociedad Misionera Cristiana Americana. Era el mes de octubre de 1849 y Alexander Campbell se iba a convertir en el primer presidente de esa sociedad. Hoy tenemos problemas similares. Yo no sé, a veces, por ejemplo, pongo una interrogante en lo que es el heraldo de la verdad. Es decir, yo planteo, ¿está dentro del plan del Nuevo Testamento? Si es así, es decir, estoy poniendo un ejemplo. Si hay una sociedad, cualesquiera que sea de programa de radio o de televisión, si hay una sociedad que esté apartada de los planteamientos del Nuevo Testamento, entonces tenemos que cuestionarnos. Así, han pasado unos años desde que Campbell, en 1823, criticara a las sociedades bautistas y cualquier tipo de sociedad fuera de lo establecido en el Nuevo Testamento. Fijaros, en 1823, el hermano Campbell decía lo siguiente. Dice, las iglesias de la época del Nuevo Testamento no estaban divididas en sociedades misioneras, porque los primeros cristianos no sabían nada de las innovaciones de los tiempos modernos. Ellos no se atrevían a transferir a una sociedad misionera, sociedad bíblica, sociedad educativa, un solo centavo o una oración por esas sociedades, no sea que al hacerlo robaran la gloria de la iglesia y exaltaran las intervenciones de los hombres sobre la sabiduría de Dios. Fijaros bien,
En el año 1823, Campbell está criticando cualquier tipo de sociedad misionera, ya sea bíblica, ya sea educativa, ya sea misionera, es decir, cualquier tipo de sociedad, él la está criticando. Pero ahora, años más tarde, en 1849, él asume el cargo de presidente de algo que había criticado muy fuerte en el pasado. Así que muchos hermanos estuvieron en contra de esa postura, declarando que si él estaba en lo cierto en 1823, ahora estaría errado. Aparecieron muchos hermanos en contra de esta actividad misionera, entre ellos Jacob Kidd. Jacob le recordó a Campbell sobre sus escritos del pasado y escribió: si usted estaba en lo cierto en el bautista cristiano, está equivocado ahora. Y si usted está en lo correcto ahora, estaba equivocado entonces. Crick acusó a los promotores de la sociedad de haber abandonado totalmente el patrón bíblico como única regla de los cristianos. Sin embargo, Campbell dio su apoyo a la nueva sociedad y no dudó, fijaros bien, en aceptar el cargo y el honor del primer presidente, aunque, si bien hay que decir esto, aunque él no estuvo presente cuando se creó la sociedad misionera, sino que otros la crearon y él dio el parabién, aceptó ese tipo de sociedad. Entonces se inició, pues, el trabajo misionero, a pesar de la fuerte oposición contra la sociedad. El primer trabajo que la sociedad llevó a cabo fue el envío del doctor Barclay como misionero a Jerusalén. Fijaros bien, las decisiones que está tomando la sociedad misionera no son unas decisiones sabias, se mueve más por el corazón, se mueve más por la intención, se mueve más por los sentimientos. Pensando que, claro, Jerusalén fue la ciudad de donde partió el Evangelio. Y ahora Jerusalén se encuentra sin iglesia de Cristo. Y por lo tanto, lo que se les ocurre a los primeros líderes de la sociedad misionera es enviar a un misionero a la ciudad de Jerusalén. Así que ese envío no fue movido por una reflexión pensando en la necesidad misionera del momento, sino que fue movido en gran parte por el sentimentalismo de ser la ciudad donde comenzó la iglesia. Y dijeron, allí donde comenzó la iglesia, debemos poner una iglesia. Ok, la misión fue interrumpida durante la guerra civil y finalmente fracasó con la excusa de que el campo es tan estéril como la roca sobre la cual se asienta la ciudad de Jerusalén. Nos salieron por ahí estos líderes del movimiento diciendo que, bueno, si no había tenido eficacia, si no había resultado en algo positivo el envío de este misionero, no era porque él no lo hiciera bien, sino que en ese momento la ciudad de Jerusalén era muy dura y los judíos no recibían el mensaje del Evangelio así como así. Hoy tenemos que dar gracias a Dios que en la ciudad de Jerusalén tenemos una iglesia de Cristo y hace poquito tiempo inauguró un bonito local en el centro de la ciudad. La sociedad misionera fue la pionera en luchar por organizar el trabajo misionero entre los discípulos y como consecuencia se llevó todas las críticas. En 1874, cuando se produce la primera asamblea de la sociedad ya organizada, se anima a las mujeres a ser parte activa en las misiones y aparecen entonces las denominadas sociedades auxiliares. Fijaros bien, ya pasamos de una sociedad misionera que tiene un proyecto
a crearse otras sociedades menores. Y así, estas sociedades auxiliares, llevadas por las mujeres, tenían sus propias ofrendas y comenzaron con 2 misioneros en 1874, llegando a tener a 287 misioneros en 1904. Llegó a tener más de 41.000 mujeres en sus filas. 41.000 mujeres que estaban unidas para enviar misioneros fuera de Estados Unidos, llevando ofrendas de ellas mismas, procurando ella y buscando el dinero para sostener a estos misioneros. Y fijaros, llegaron nada menos que a 287 que mantenían en distintos lugares. Y eran las mujeres las que controlaban todo el plan de la evangelización. La sociedad misionera abarcaba toda forma de trabajo misionero. Fijaros bien, era un trabajo pues educativo, es decir, enviaban maestros para a lo mejor enseñar inglés, para enseñar educación básica en aquellos pueblos o lugares donde hacía falta. Habían misioneros médicos y había misioneros evangelísticos. Su trabajo se realizó en 30 estados de la Unión, además de México. Fueron a México, fueron a Puerto Rico, fueron a Jamaica y hasta fueron a la India. Tienen en ese momento 500 niños en sus orfanatos y 3.000 alumnos en sus escuelas, y tratan a miles de enfermos en sus hospitales. Es decir, que se van creando una serie de elementos educativos, médicos y evangelísticos. Empiezan a crear orfanatos, empiezan a crear hospitales, y naturalmente el plan era bueno, pero no se estaba realizando conforme al patrón del Nuevo Testamento. La sociedad ha desarrollado una nueva forma de trabajo misionero. Y fijaros, fue la primera en introducir la enseñanza bíblica en universidades estatales. Esto tenemos que sentirnos orgullosos de este tipo de misión, en el sentido de que con ese trabajo misionero se llegó a establecer que las universidades leyeran la Biblia, tuviesen cultos, como ahora devocionales, como ahora algunas de ellas de nuestras universidades tienen, ¿no? Harding, Abilene Christian, Pepperdine, todas estas grandes e importantes universidades, al principio de la mañana tienen un descansito, un break, que le llaman aquí, y naturalmente ahí, en ese descanso de 30 minutos, lo que tienen es un devocional. Cantan, van todos al auditorio principal o al estadio donde tienen los juegos de baloncesto o de otro tipo de juegos, y ahí en ese estadio, en ese auditorio principal, tienen un devocional de 30 minutos, y eso me parece excelente, ¿no? Entonces esto es estupendo, de que este empuje de las sociedades hizo que la Biblia se leyera en las universidades. En 1875, la sociedad misionera comienza a organizar sus trabajos en países transatlánticos y le llaman la Sociedad de Relaciones Exteriores. Entonces empieza otra mini sociedad dentro de la sociedad. Su trabajo se extiende, fijaros, a Inglaterra, a Dinamarca y a los países escandinavos. Después van a Francia y más tarde yendo a los llamados pueblos no cristianos. Y la misión llega hasta Turquía en 1879. En 1904, la sociedad tenía trabajo misionero en la India, en Japón, en la China, en Turquía, en África, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, en España, en Cuba, en islas de Hawái, en las islas Filipinas y en el Tíbet. En todos esos lugares se estaban estableciendo congregaciones, o al menos empezando trabajos misioneros, que en algunos lugares no llegaron a cuajar, por ejemplo en España, hasta el año 1964. Así que en Cuba, por ejemplo, los trabajos que se han hecho
han sido muy productivos, pero sobre todo yo diré, no gracias a los misioneros, sino gracias al espíritu de trabajo de los propios cubanos, que han hecho una gran labor en el país. Entonces, la sociedad misionera tropieza con numerosos problemas y mucha necesidad. La principal, los lugares de cultos para los nuevos miembros como condición para su permanencia y la máxima eficacia. Claro, porque tú envías a un misionero a este país, pero ahora ¿qué pasa? ¿Dónde se van a reunir los primeros cristianos? ¿Qué local van a tener? ¿Cómo lo van a hacer? Es aquí donde se presentan los mayores desafíos. Entonces la sociedad ayuda con préstamos a las congregaciones que necesitan construir. Y se crea un comité especial para coordinar todo el trabajo. Imaginaos cómo la pequeña bolita que empezó empieza a hacerse grande, ¿no? Y ahora resulta que tenemos un grupo de personas, de miembros de la iglesia, vamos a suponer en Texas, vamos a decir Houston, por decir algo, y ahora estos hermanos necesitan construir un local. Entonces la sociedad misionera les va a prestar el dinero, como un banco, pero a un interés muy bajito. Así que fijaros ahora cómo la sociedad misionera va a empezar a ayudar con préstamos a las congregaciones que necesitan la construcción. Y se crea un comité especial para coordinar todo ese trabajo. Y hacia finales de 1904, por medio de esta metodología, habían ayudado a la construcción de 821 nuevos locales y tenían ya comprados terrenos en 56 ciudades de Estados Unidos. Y que la sociedad misionera compraba terrenos para luego en esas ciudades, cuando hubiesen miembros, construir un local. La Sociedad Nacional de Beneficencia, otra sociedad menor, se organiza en 1886. Al principio su trabajo era más de índole local, centralizada en San Luis, Missouri. Fijaros, es una sociedad creada para ayudar a la gente que lo necesita. Por eso se llama Sociedad Nacional de Beneficencia. Y su actividad a nivel nacional comienza en 1901, cuando se nombra un secretario general y se insta la causa de los huérfanos y los jóvenes menores de edad. Fijaros que esto es muy bueno, es decir, lo que pretenden los hermanos es hacer cosas buenas, pero quizá la base para hacerlas no reúne la condición que podríamos decir nuevo testamentaria. Porque se sale del patrón del Nuevo Testamento, es decir, se crea una sociedad paraeclesial, está fuera de la iglesia. Y en esa sociedad se está introduciendo una serie de dinero. Ahí se han creado unas oficinas, aparte de la iglesia. Hay un comité, hay un presidente, hay un secretario, hay un tesorero, o hay varias secretarias, y ahí todos viven del dinero que reciben de la gente. Pero además, ellos van a organizar ese dinero, van a enviar el dinero, van a ayudar con el dinero, pero no tienen un control de una iglesia local. Cuando aquí estamos hablando que si queremos hacer un trabajo de beneficencia, y cada iglesia local tendría que tener uno, lo he visto en algunos lugares. Entonces, el trabajo social es muy bueno, pero tiene que partir de la iglesia local. No tiene que tener unas oficinas aparte de la iglesia local. No tiene que tener unas personas aparte de la iglesia local. No tiene que tener unas oficinas, no tiene que tener un lugar específico, no tiene que tener unas personas dedicadas a eso, sino un control de la iglesia local, sino que desde la iglesia local se establezca un plan de ayuda social a la gente que rodea la iglesia, al próximo a nosotros. Y eso es buenísimo, eso está dentro del patrón bíblico, pero sin salirse de ese patrón, sin crear algo aparte de la iglesia. Por eso
en aquel tiempo se crean hogares para niños en Jacksonville, Illinois, y en East Aurora, Nueva York. Un hogar para bebés y atención médica gratuita en San Luis, Missouri, orfanatos en Cleveland, Ohio, en Dallas, Texas, en Loveland, Colorado, y la asociación está totalmente bajo la dirección de mujeres cristianas. Aquí son las mujeres las que están controlando todo este tipo de sociedades benéficas. Los discípulos también han comenzado su labor educativa y de evangelización entre las personas negras, entre las personas de color. En 1875 se organiza el Instituto Cristiano del Sur y se establece cerca de Edwards, en Mississippi. Y se le llama la Junta para la Educación y Evangelización del Negro. Se organizó en 1890. En 1891 se nombró secretario a Smith, pero en 1990, o mejor dicho, en 1900, se toma la decisión de que estuviera bajo cuidado de la Junta de Misiones de la Mujer, de las mujeres cristianas, como parte de la labor misionera. Entonces, de nuevo las mujeres están aquí organizando. Yo no digo que no lo hagan, que no trabajen, que no hagan estas cosas, pero están actuando aparte de la iglesia. En aquel tiempo tenían 4 escuelas en el sur para la educación de los negros y para la formación de ministros de color. Es decir, que tienen que evangelizar pues Mississippi, Alabama, Luisiana, Arkansas, al sur de Arkansas. Hay mucha población de personas de color, y entonces aquí los creyentes tienen la idea de evangelizar a estas personas, como a todo el mundo, ¿no? Entonces el enfoque misionero de los discípulos fue impresionante. Cuando recordamos que en 1873 comenzaron con una sociedad y con ingresos de $4.159, aportados por una membresía que para entonces rozaba los 450.000 miembros, fijaros que en 1904 tenían 7 u 8 sociedades ya misioneras, de beneficencia y educativas, con unos ingresos que superaron los 660.000 euros, mejor dicho, dólares, aportados por más de 1.200.000 miembros comulgantes de las iglesias. Si bien vemos lo efectivo de las sociedades misioneras, también podemos observar sus peligros, ya que se aparta del modelo bíblico del Nuevo Testamento. Por eso digo que tenemos que ver las dos caras de la moneda. En principio, las sociedades misioneras tuvieron un impacto en la sociedad y en muchos países que hizo mucho bien. Pero por el otro lado, se estaba corriendo el peligro de salirse del patrón del Nuevo Testamento. Y yo creo que, antes que nada, debemos respetar el plan que Dios ha establecido en el Nuevo Testamento para evangelizar, para hacer las cosas, tanto de beneficencia como de evangelismo, como de otro tipo de movimiento. Y tenemos que tener mucho cuidado de no apartarnos de ese patrón. Así que en aquel tiempo, con $20 te convertías en socio para toda la vida. Y con $100 que aportaras tú a la sociedad, cualquier tipo de sociedad, podías formar parte de la junta directiva. Así que la sociedad, sin quererlo, había creado lo que sus detractores llamaron la aristocracia adinerada. Si tú pones más dinero, tienes más poder. Y el dinero siempre se ha convertido en un elemento de poder, en un elemento arrojadizo que cuando no se ha llevado bien las cosas puede hacer mucho daño. Y esto lo estaba haciendo ya. Estaba haciendo mucho daño a la iglesia. Y estaba creando una serie de controversias que iba a ser muy malo. La sociedad, sin quererlo, ya había creado esta aristocracia adinerada. Y cada iglesia fue invitada a convertirse en auxiliar de la sociedad, promulgando ofrendas y contribuciones a la misma, así como enviar un delegado a sus juntas directivas anuales. La pequeña bola, la pequeña bolita
de nieve empezó ya a ir creciendo, creciendo, creciendo y haciéndose grande, grande, grande. Cuando esta invitación llega a la iglesia de Connellsville en Pensilvania, que ya ha logrado una serie de resoluciones en contra de la sociedad, aunque sí está a favor de un plan para la evangelización, pero se opone al plan de la sociedad. Y estamos de acuerdo. Hay que hacer un plan de evangelización. Cada iglesia tiene que tener un proyecto de evangelización. Tiene que tener un plan bien diseñado. Pero no crear una sociedad aparte de la iglesia. Porque entonces ya podemos convertir a la iglesia en un monstruo. La iglesia en su segunda resolución escribió: consideramos que la iglesia de Jesucristo, en virtud a la comisión recibida por el Señor, es la única organización bíblica sobre la tierra con autoridad para la conversión de los pecadores y la santificación de los creyentes. Fijaros bien, ya la iglesia aquí en Pensilvania dice: cuidado, estamos de acuerdo que es la iglesia la que tiene la misión y la comisión que ha recibido el Señor para hacer evangelización. Así que esta resolución que toma la iglesia en Pensilvania se convirtió en el modelo expreso y en el sentimiento de todas las iglesias que se oponían radicalmente a la sociedad misionera. En los años anteriores a la guerra civil, la persona que más oposición hizo a la sociedad misionera fue el hermano Tobel Fanning, que vivió de 1810 a 1874, quien vivió la mayor parte de su vida en Nashville, Tennessee. Fue quizá el predicador más influyente en los estados del sur durante la década de 1850 al 60. Tobel era un hombre con muchos talentos. Fue el fundador del Franklin College y fue además instructor de muchos predicadores. Cuando se fundó la Sociedad Misionera Cristiana Americana, Fanning fue electo vicepresidente, aunque tampoco estuvo presente en la convención de Cincinnati, y apoyó la sociedad hasta principios del año 1850. Pero gradualmente Fanning llegó a dudar de la sociedad misionera y fundó en 1855 el periódico Gospel Advocate, que yo creo que todavía se está publicando hasta nuestros días. Y afirmó que su propósito principal al fundar el nuevo boletín, la nueva revista, era examinar los temas sobre la organización de la Iglesia y la cooperación cristiana. Es decir, que ya tiene un propósito definido este hermano al crear esta revista y decir cómo están las cosas. El espíritu de los primeros artículos de Fanning en el Gospel Advocate era muy similar al de Alexander Campbell a principios de su bautista cristiano. Fanning escribió: la Iglesia de Dios es la única sociedad bíblica, escuela dominical y sociedad de templanza, la única institución en la cual el Padre Celestial es honrado, y el hombre no puede, a través de ninguna otra agencia, glorificar a su Hacedor. Es erróneo para los cristianos hacer el trabajo por medio de agencias humanas. Es decir, que este hermano estaba muy convencido de que no se podía ir en contra de lo establecido en el Nuevo Testamento. Fanning reconocía que las misiones foráneas requerían el apoyo económico de muchas iglesias, pero él recomendó que esto debería ser hecho por medio del acuerdo y cooperación de las iglesias y no de la sociedad. Lo que él planteaba era que, bueno, vamos a enviar un misionero a la India. Y tenemos nosotros, esta iglesia local aquí, tenemos el 50% de lo que necesita este misionero para sobrevivir en la India. ¿Qué vamos a hacer? En vez de tener una sociedad donde enviamos dinero y esa sociedad se encarga de enviar al misionero, no, la iglesia local va a enviar al misionero. Pero como esta iglesia local no tiene el 100% del dinero, va a pedir a sus iglesias hermanas una colaboración. Y las iglesias hermanas
dentro de sus posibilidades, enviaran dinero a esta iglesia, y esta iglesia local que controla ese dinero va a enviar al misionero a la India. ¿Entendéis? El plan es diferente. Desde la iglesia local se proyecta la evangelización, ya sea en el mismo estado, ya sea en el mismo país, y ya sea en otros países extranjeros. Se hará desde el proyecto evangelístico de la iglesia local. Así que, poniendo como ejemplo al doctor Barclay en Jerusalén, Fanning afirmó que hubiera sido mejor si el doctor Barclay hubiera sido comisionado por su congregación local y que la iglesia hubiera solicitado ayuda financiera a las iglesias hermanas, y de haber sido hecho esto de esta manera, dijo Fanning, la misión de Barclay había tenido la autoridad de los ejemplos escriturales a su favor. y así hubiera sido lo mejor. Así que ahora, durante los años de antes de la guerra civil, una mayoría de los cristianos del sur compartía el concepto de Fanning de que no había autoridad bíblica para las sociedades misioneras. Sin embargo, no había rechazado con aquellos que apoyaban la sociedad. En 1859, Fanning asistió a la convención anual en Cincinnati y fue invitado a dirigirse a la convención y describir el trabajo misionero que las iglesias de Tennessee estaban haciendo. Así que Fanning aprovechó la ocasión para declarar que muchos cristianos del sur no podían apoyar en buena conciencia a la sociedad bíblica, o en este caso a la sociedad misionera. Y de inmediato él describió como 3 congregaciones de Tennessee estaban cooperando como iglesias sin la ayuda de una sociedad misionera, para sostener a J.J. Trott en el trabajo misionero entre los indios Cherokee. Después de estas críticas a la sociedad, Fanning buscó la unidad, alentando a la asamblea con estas palabras: pero estoy contento al decir que, por lo que he oído en este lugar, somos uno. Entre nosotros hay una fe, hay un Dios, hay un cuerpo y hay un espíritu. El hermano quiso reconciliarse con todo el mundo. Y si bien criticó y puso ejemplos de que las sociedades misioneras no estaban alentadas por el Nuevo Testamento, pero al final de su intervención quiso congratularse con todos y dijo, bueno, pues que tenemos un mismo espíritu y una misma fe y vamos para allá. Ok, el segundo punto de controversia, el primero ya lo tenemos, las sociedades misioneras. El segundo punto de controversia fue la esclavitud. Sabéis que, sobre todo aquí en Estados Unidos, los que son los estados del sur, es decir, Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, todos estos estados tenían naturalmente muchos campos de algodón y la mayoría de propietarios eran blancos y la mayoría de trabajadores eran negros. Y entonces se plantea dentro de la iglesia, cuando va creciendo, si realmente la esclavitud está permitida dentro de la palabra de Dios. Así que en medio de la controversia misionera surge también la cuestión de la esclavitud. Y desde el principio Alexander Campbell estuvo en contra de la esclavitud. En 1846 ya había definido su posición y sostenía que la relación maestro-esclavo era sancionada por el Nuevo Testamento. Aún así, había partidarios de la esclavitud, sobre todo en los estados del sur. Cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó la emancipación de los esclavos en 1862, la unión entre las iglesias del norte y del sur de Estados Unidos estaba muy tensa, al borde realmente de romperse. Pero no llegó a romperse quizá porque todos pusieron de su parte en mantener el amor y el servicio cristiano. Pero el tema de la esclavitud duró por muchos años y fue un debate interno de la iglesia que tuvo en jaque a muchas congregaciones al punto de
separarse, ¿no? El tercer punto de conflicto fue el tema de la guerra civil. La guerra civil americana causó muchos problemas, aparte de los muchos muertos que hubieron. Dividió las iglesias. Las iglesias del norte y del sur se dividieron por culpa de las iglesias, por culpa de la guerra civil. Y fijaros, esta guerra civil que duró desde 1861 a 1865, 4 años, causó muchos problemas. El 12 de abril de 1861 comenzó la llamada Guerra de Secesión entre los estados de la Unión, en el norte, comandados por el general Lincoln y Grant, y los estados confederados del sur, comandados por Davis y Lee. El estallido de la guerra civil fue una prueba muy dura para determinar si los Estados Unidos podrían sobrevivir como nación. Pero también fue una prueba muy dura para el movimiento de restauración. En 1860 había aproximadamente 1.200 iglesias en el norte y 800 en el sur. Naturalmente, ellos no deseaban romper la unidad del cuerpo por medio de la guerra. De acuerdo a Munnell, en muchas iglesias de Kentucky, los simpatizantes de la Unión y la Confederación trataban de reunirse para la oración conjunta, cantar los mismos cánticos, comer y beber el mismo pan y vino, y decían amén a las mismas oraciones. Estaban unidos, en consecuencia, partidarios del norte y partidarios del sur, partidarios de Lincoln y partidarios de Lee. La atmósfera era tan tensa, fijaros que cuentan las crónicas, que si los predicadores hubieran apoyado cualquier lado desde el púlpito, ellos habían destruido la unidad de las iglesias en Kentucky en un mes. Y Munnell escribió: esperamos no dividir las iglesias en el norte y sur, como otros grandes grupos religiosos han hecho, y ya lo tenemos hasta nuestros días, las iglesias bautistas, por ejemplo. Tenemos las iglesias bautistas del norte y las iglesias bautistas del sur, que están hasta nuestros días. Se habían dividido durante la guerra civil por este tipo de conflicto. Y él imploró: el hermano no debe ir a la guerra contra su hermano. Una de las cosas importantes que establecieron fue que los cristianos no deberían ir a la guerra. Ahora, los predicadores entre los discípulos en Missouri tomaron medidas en relación al conflicto mediante la emisión de una carta circular. Y decían: los deberes cristianos en este conflicto, donde instaban a los creyentes a no participar en la guerra, manteniendo que el creyente debe ser un pacificador y que las guerras van en contra del sentir de Dios. Entre las personas que firmaron el documento se encontraban B.H. Smith, J.W. McGarvey, T. Mallon y P. Halley. Entonces, todos estos hermanos que tenían realmente, sobre todo McGarvey, una gran influencia en la comunidad, pues firmaron el documento. Ahora fijaros ahora lo que va a pasar. La Sociedad Bíblica Cristiana Americana, en su reunión anual de 1863, aprobaron una serie de resoluciones, entre ellas la de ser leales al gobierno de la nación, e instando a los jóvenes a alistarse para combatir. Fijaros la locura. La Iglesia, que ha tomado la determinación de no entrar en el conflicto bélico, ni las del norte ni las del sur, resulta que se ven afectadas porque la Sociedad Bíblica dice, creada por la Iglesia de Cristo, la Sociedad Bíblica dice que hay que alistarse para combatir. Fijaros, 2 años antes, en 1861, la Sociedad Misionera, en su reunión anual, tomó la resolución de apoyar a la Unión. Y ahora, James Garfield, quien asistió a la convención usando el uniforme como oficial de la Unión, y años más tarde, en 1881, llegaría a ser el 20 presidente de los Estados Unidos, miembro de la Iglesia del Señor. Presentó un pequeño discurso a favor de la resolución, y esta fue adoptada con solamente un voto en contra. Es decir, que McGarvey, en ese informe, dijo que habría que luchar, y ya muchos jóvenes
se alistaron para ir a la guerra. Aunque la sociedad misionera tuvo que aplazarse por un lapso de 10 minutos, antes de que se tomara el voto, de manera técnica la proposición fue aceptada por una reunión en masa de los presentes y no por la sociedad misionera en una sesión formal. Cuando los cristianos del sur recibieron la noticia de la resolución tomada por la sociedad misionera, todo el Fanning, que había exaltado y exhortado a los hermanos del sur a permanecer alejados de las hostilidades, se dolió grandemente y se enojó. Y yo creo que con mucha razón, porque las iglesias habían determinado no entrar en el conflicto bélico. Pero ahora aquí, una sociedad que está aparte de la iglesia, pero que es parte de la iglesia, emplaza a los jóvenes a que vayan a luchar. Antes de que el Gospel Advocate, este periódico tan importante en esa época, fuese forzado a suspender su publicación durante el periodo de la Guerra Civil, Fanning informó a los lectores que la sociedad misionera había adoptado resoluciones que aprobaban el asesinato completo de la gente del sur. Claro, porque instaba a los del norte a unirse en la Guerra Civil. Y como Fanning lo consideró, la sociedad misionera estaba fomentando que miles de siervos del Príncipe de Paz se alistaran en el ejército de la Unión. La reacción de Fanning fue brusca, de enojo, de tristeza y de turbación. Si él pudiera volver a mirar a los predicadores que había apoyado la resolución por la Unión, Fanning preguntaría, ¿podríamos fraternizar con ellos como hermanos? Él miró claramente su propia posición. Fanning no concebía cómo podría considerar a los predicadores que endorsaban opiniones políticas por medio de las armas, excepto como monstruos en intención, sino en todo respecto. A menos que hubiera un arrepentimiento de su parte, no los iba a recibir. Decía, ¿cómo pueden los cristianos del sur hacer lo mismo? Era un lenguaje fuerte, en verdad, de que uno que se había dirigido a la convención de la sociedad misionera solamente 2 años antes y había dicho, somos uno, ahora se sentía traicionado. La acción de la sociedad fue demasiado para muchos de sus antiguos seguidores, así que McGarvey escribió que la sociedad había destruido su utilidad y debería dejar de existir. Moses Lahr llamó la resolución una acción vergonzosa y admitió que si la sociedad en alguna ocasión adoptara otra resolución política, ésta moriría. Benjamin Franklin, editor del influyente American Christian Review, creía que la sociedad, al adoptar la resolución, había abandonado su trabajo legítimo. Y después de que terminó la guerra, Franklin se convirtió en el oponente más vigoroso de la sociedad en el norte. A principios de 1866, Thomas Fanning propuso entre los cristianos del sur una resolución general de consulta. Los cristianos del sur, como todos los sureños, habían sufrido grandes desgracias durante la guerra civil. La comunicación había sido destruida, los boletines religiosos habían sido forzados a suspenderse y los predicadores no habían podido vigilar para visitar las iglesias, no habían podido viajar por todo el país a causa de la guerra. Fanning creyó conveniente aconsejar a todos los cristianos del sur y evaluar la condición de la iglesia y propuso la reunión general para este propósito. La reunión se efectuó en Murfreesboro, Tennessee, en junio de 1866, en la cual 6 estados del sur estuvieron representados. Cuando Benjamin Franklin leyó acerca de la reunión propuesta, el objeto que los cristianos del norte habían excluido, y comentó, no hay sur o norte en nuestro evangelio. La respuesta de Fanning ilustra el estado de ánimo en la iglesia del sur. Le dijo a Franklin que dudaba de la conveniencia de una precipitada reconstrucción religiosa con los hermanos del norte, puesto que ellos habían apoyado a los malos del norte en contra de sus hermanos del sur. Fanning añadió, me parece que hombres inmiscuidos en tal servicio no pueden estar bien preparados para involucrarse en una genuina cooperación espiritual. Cuando el Gospel Advocate reinició su publicación en 1866,
David Liscon no perdió tiempo en escribir sobre las resoluciones de la sociedad misionera durante la guerra, con un lenguaje más fuerte que el de Fanny. Liscon recordó que él había esperado que la sociedad de Cincinnati apoyara a aquellos que estaban instando a los cristianos a no alistarse en el ejército. Sin embargo, él escribió: encontramos solamente un espíritu vengativo y homicida gobernando su consejo y apoyando el trabajo cristiano. De los cristianos del norte a robar y a matar a los cristianos del sur. Liscon hizo la acusación de que la sociedad había sido un servicio muy valioso para el norte, al inducir a los seguidores del príncipe de paz a convertirse en hombres de guerra y sangre. Liscon recordó que cuando empezó la guerra no había sido más efectivo en restringir a los cristianos del sur de alistarse que los artículos de Franklin en el American Christian Review, porque estos indicaban que los cristianos del norte estaban tratando de mantenerse alejados del servicio militar y el derramamiento de sangre. Pero la resolución de la Sociedad Misionera en 1861 estimuló a los hermanos a alistarse en el ejército de la Unión. Liscon, que sabía que la resolución de la sociedad había causado que los hermanos del sur se alistaran y que algunos no habían regresado. Así que Liscon concluyó: fue nuestro sentir, y aún sentimos, que la sociedad cometió un gran mal en contra de la Iglesia y de la causa de Dios. Hemos sentido y aún sentimos que sin evidencias de arrepentimiento de lo malo, no recibirán la confianza de la hermandad cristiana. Realmente el hermano estaba muy enfadado. Los propios archivos de la Sociedad Misionera también ofrecen evidencias del impacto divisionista de la guerra. Cuando el cuerpo administrativo de la sociedad presentó su reporte anual en 1879, ellos admitieron que la sociedad estaba combatiendo una batalla temerosa en contra de sus oponentes. Y la primera fuente de esta oposición que citaron fue las alineaciones producidas por la guerra pasada. La guerra civil había roto el sentido de hermandad entre los cristianos del norte y del sur, al grado que ellos nunca podrían ser llamados uno otra vez en un sentido significativo. Esto no quiere decir que la guerra civil fue la única responsable para la división definitiva. Aún antes de la guerra, los del sur habían aceptado un concepto más estricto de los principios de restauración, y esto los había conducido a oponerse a la sociedad misionera. Por otra parte, el entendimiento más estrecho de los del sur sobre el principio de restauración no resultó en la división, sino hasta que la amargura de la guerra civil había destruido la buena voluntad de la cual las diferencias doctrinales entre el norte y el sur podían haber sido discutidas y quizás resueltas. Sucedió que dos fuentes de alineación, la amargura y las diferencias de entender el principio de la restauración, se habían mezclado y habían roto la unidad de los cristianos. Estas tres controversias tan importantes: primero, las sociedades misioneras; segundo, el tema de la esclavitud; y tercero, la guerra civil americana, mermaron a la Iglesia, crearon realmente una serie de confusión que la Iglesia iba a sufrir sus consecuencias en una división que estaba muy cercana a producirse. Y esto lo vamos a ver en las próximas lecciones. Gracias por vuestra atención. Seguimos estudiando el movimiento de restauración, que es tan interesante y que vamos a seguir estudiando en estas lecciones. Que el Señor os bendiga y que estamos de nuevo en la próxima lección. Gracias por vuestra atención.